Hola a todos. Este video es un video muy importante para mí porque habla de un tema que todos conocemos. Si no personalmente, por lo menos conocemos a algún amigo o un familiar que ha pasado o ha sufrido por este tema, o sea, la depresión. La depresión es una enfermedad, se considera una especie de enfermedad, un trastorno más bien mental, pero en realidad es un trastorno que es mental, que es físico, que es emocional, pero que es también espiritual. Y de hecho, yo diría que más que una enfermedad, o sea, un trastorno de la mente, es un trastorno del alma. La depresión es un trastorno del alma. Desde el punto de vista espiritual, la depresión es la ruptura, la división entre nuestro ser y el ser divino. Pero no es una división real, porque en realidad nunca estamos divididos del todo. Siempre estamos unidos a Dios, o para los que no quieren llamarlo Dios, al universo, a la conciencia universal. Siempre estamos unidos, jamás estamos divididos. Pero la sensación de división, la sensación de separación de ese todo, es lo que provoca este estado depresivo. O sea, cuando entras en un estado depresivo te sientes aislado, separado de todo lo que es la existencia. De hecho, cuando uno está deprimido, y yo he vivido estados de depresión, ciclos depresivos, y he hablado con mucha gente que ha vivido ciclos depresivos crónicos también, la sensación básicamente es de sentirse solo, aislado, separado y no entendido. Y ni siquiera te sientes unido a ti mismo, te sientes hasta separado de tu mismo ser. Esta profunda sensación de separación y de aislamiento es lo que a nivel espiritual llamamos el dominio del ego. Para superar algo tan profundamente doloroso como este estado depresivo del alma, básicamente hay que volver a conectarse con todo lo que es la irradiación y la vibración de Dios, ¿no? Del planeta. Para decirlo de forma simple, volver a estar conectado con uno mismo y con todo lo que es la naturaleza, los sentimientos de amor, la belleza, todo lo que es la existencia, ¿no? Hay que volver a reconectarse, eso a nivel espiritual. Y después veremos cómo hacer esto. Desde el punto de vista del espiritismo, la depresión es un estado vibratorio muy bajo, ¿no? Una enfermedad del alma, del espíritu, eh, que puede ser también kármica, o sea, venir de otras vidas también, o puede ser de esta vida por casos de estrés o por daños del cuerpo. Muchas pueden ser las razones, pero a lo que vamos es que este estado depresivo a nuestro espíritu, en el espiritismo, a nuestro espíritu, nos lleva a estar en un estado vibratorio muy bajo. Ese estado vibratorio muy bajo claramente se va a alinear con personas, espíritus que en vida sufrieron esa misma emoción, ese mismo estado vibratorio muy bajo, ¿no? Así que para explicarlo de forma que sea clara, si yo estoy deprimida y tuve un tío, una abuela, un vecino que fue deprimido y a lo mejor llegó a suicidarse o murió, pero vivió toda su vida en un estado depresivo y todavía no ha cruzado la luz, o sea, se encuentra todavía en un estado de perdición, de alma perdida, ese espíritu es muy probable que si esté en mi entorno se vaya a pegar a mí y vaya a aumentar esa vibración de tristeza por afinidad, porque mi afinidad vibratoria depresiva es la que lo llama porque él reconoce ese estado y se acerca a mí. No es que me va a hacer daño o que me quiera hacer daño, simplemente va a acentuar ese estado de vibración, de depresión, y llevar esa depresión también a nivel espiritual a ser aún peor, ¿no? O sea, a sentirme el cargo no solamente de mi alma, sino de otra persona.
Por eso es tan importante invertir ese estado vibratorio, empezar a invertir el proceso depresivo, aunque estés al borde del suicidio, pero hacer algo que empiece a invertir este proceso para que también las almas que están rodeándote y aumentando en cierta manera esa vibración puedan a su vez mejorar, evolucionar y a lo mejor cruzar la luz. ¿Cómo reconocer la depresión en nosotros? Sabemos que estamos deprimidos cuando tenemos muchas emociones negativas y en casos graves alteraciones de nuestra vida, ¿no? No solamente vida social, pero también de las funciones primarias como dificultad de concentración, disturbo del sueño, dormir mal, pesadilla, insomnio y dificultad con el tema alimentar, que puede ser por un lado dejar de comer, por otro lado comer de forma excesiva y todo lo que es la capacidad de nosotros de tomar decisiones, ¿no? A nivel físico estamos apagados, sin energía, sin coraje, no tenemos ninguna confianza en nada ni en nosotros mismos principalmente. Perdemos la fe en nosotros, la fe en Dios, la fe en cualquier cosa. Y vivimos con un estado crónico de desamparo, desesperación, soledad y pérdida de estímulos, pérdida de, ¿cómo decir?, de proyectos para nuestra misma vida. Lo primero importante que tienes que saber cuando vives eso es entender que nosotros no somos nuestro pensamiento, nosotros no somos nuestro sufrimiento. Todo lo que nosotros pensamos ser, que no estamos viviendo, no es nuestro ser. Nuestro ser es algo muy grande, más expanso, más maravilloso, conectado con el universo. Lo que estamos viviendo es una experiencia, pero no somos nosotros. Hasta que nosotros nos identificamos con nuestra enfermedad, con nuestro sufrimiento, con nuestro pensamiento, con nuestro dolor, con las cosas que nos pasan, si la identificación de nosotros es con nuestra vida, no podemos tomar esa capacidad de ver las cosas de lejos y darnos cuenta que todo lo que es un pensamiento que genera sufrimiento no es nuestro verdadero ser. El pensamiento no somos nosotros. Para eso, para que el video no sea demasiado largo, voy a poner muchos links de pensadores, guías espirituales de nuestro siglo, para que puedan leer libros, mirar videos y darse cuenta la importancia de este tema y lo fundamental que es entender que nosotros no somos nuestros pensamientos. Según el psiquiatra Alex Korb, la depresión se puede imaginar como una espiral que nos lleva hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, sin parar. Y en el caso de él, habla de invertir la evolución de esa espiral para volver a salir hacia arriba. ¿Sí? El psiquiatra David Hawkins habla de un estado de conciencia muy bajo. Él lo identifica principalmente el estado de la apatía, donde la depresión genera una incapacidad de conectar con la conciencia del universo y por eso de entender la verdad y asimismo de no poder tener los instrumentos necesarios para superar las emociones negativas que genera el estado depresivo y por eso mismo estar como decir, en esa línea casi de cercana a la muerte, ¿no? Que conlleva después la decisión de tomar el suicidio. La alimentación. La alimentación es buenísima también porque una alimentación sana, ligera, ayuda los procesos digestivos del cuerpo, también los órganos que limpian la sangre y aportan vitaminas y eso hace que la persona, digamos,
dando un cargo menos pesado al cuerpo, puede dar al cuerpo la posibilidad de trabajar mejor las sustancias que necesita para mejorar un estado depresivo. Así que dejar de comer azúcares, lo menos posible de productos con conservantes, las grasas pesadas animales, las carnes muy rojas, no comer tanto, y mucha verdura, fruta, vitamina, em, y añadir al tema de la alimentación las vitaminas, vitamina D, el sol, que se sabe que influye mucho también en la depresión, la B, la C, el zinc, y bueno, si uno va a la medicina ortomolecular, realmente en Internet pueden encontrar todos los aportes vitamínicos aconsejados para el químico del cuerpo para mejorar el estado depresivo. Así que es aconsejable tener una alimentación que favorece la recuperación del cuerpo. Un instrumento considerado muy poderoso por muchos médicos y siempre más se está usando en estos casos es la meditación. Para los que no tienen idea de cómo meditar, ya que no se puede hacer aquí una clase de meditación, hay muchísimos videos con guiados de meditación para empezar, o aplicaciones, o cursos, si tienen la ocasión de ir a un curso, cuando se podrá volver a estar con un grupo de gente que nos ayudan a empezar el tema de la meditación. La meditación tiene una influencia real, eso lo han comprobado haciendo exámenes del cerebro y todo, en la corteza prefrontal, y así que tiene una influencia directa en todas las partes afectadas en el cerebro por un estado depresivo. Así que la meditación es un instrumento muy poderoso, no solamente por superar un estado depresivo, pero también para conectarse con la fuente divina. Eh, yo siempre siento y creo que el tema espiritual es fundamental, y siempre más fundamental para o sea, más se desarrolla una conexión espiritual y menos este tipo de enfermedades como la depresiva pueden afectarnos. También porque en muchos casos la depresión es justamente, como decíamos antes, una desconexión con la fuente divina. Así que a través de un estado depresivo es cuando uno tiene que por fin volver a reconectarse con la fuente divina y ahí entender el sentido de su existencia. Adentro de la meditación está la respiración. Es muy importante controlar la respiración en varios momentos de nuestra vida. Si tenemos un estado de ansia, estrés, tristeza, cualquier cosa que nos esté pasando y no sabemos qué hacer, un primer auxilio puede ser controlar nuestra respiración. Inspirar y expirar de forma regular, escuchando el respiro dentro de nuestro cuerpo, identificándolo en varias partes del cuerpo. También se puede inspirar por la nariz y expirar por la boca, o los dos por la nariz, pero dando regularidad y ralentando el respiro de forma de sentir cómo el respiro y el oxígeno entra dentro de nuestro cuerpo y en qué parte del cuerpo se va todo el oxígeno. Eso ayuda muchísimo, créanme, en volver a estados de calma, sobre todo si estamos enfrentando un momento de ansiedad, de tristeza, o si nuestra mente nos está agotando con pensamientos destructivos. Y en fin, una técnica que yo considero eh, excelente a nivel espiritual para superar muchos de los problemas que tenemos a nivel emocional, y entre ellos la depresión, es el tema del dejar ir. Dejar ir, la técnica del doctor David Hawkins. Encuentran en el castellano muchos videos sobre las técnicas del dejar ir. La explico brevemente, lo que se puede entender. Dejar ir básicamente se trata de aceptar. La aceptación se trata de hacer lo contrario que tratar de rechazar o de combatir algo. O sea, hago un ejemplo. Si yo estoy deprimido,
dejar ir significa aceptar estar deprimido. No es que digo, no, yo no quiero estar deprimido, yo quiero combatir mi depresión. Esa resistencia a la depresión es imposible. Es una lucha perdida. Hay que empezar por lo contrario, hay que aceptar el estado de depresión. Hay que sentarse o, no sé, te echas en el sofá, en la cama, donde quiera que estés, y tú dices, estoy deprimido y lo acepto. Acepto que estoy viviendo este sufrimiento. Acepto que mi cuerpo esté pasando por esto. Y observo dónde me está afectando esta depresión. ¿Qué siento? Siento, y escuchas todas las emociones. Siento falta de fuerza, siento tristeza, siento angustia, siento abandono, siento rechazo, siento rabia, y escuchas tus emociones y la identificas en tu cuerpo. ¿Dónde me están afectando? En el estómago, en el corazón, la falta de aire, el cuerpo que se contrae, la cabeza que me duele, las manos que me pican, no sé, en cualquier parte del cuerpo donde sientas estas emociones, tú las aceptas, las observas y la vas identificando. Y no la rechazas, no dices quiero que se vayan. No, la acepto que están. Estoy viviendo este sufrimiento, lo estoy viviendo. No soy yo, pero lo estoy viviendo. Y a través de esta aceptación es cuando, justamente aceptándola, empiezas a superarla. ¿Por qué? Porque nuestro inconscio, hasta que nosotros queremos combatir y evitar un problema, nos los va a llevar por adentro y lo va a siempre a sacar afuera, ¿entiendes? Cuando nosotros, en lugar que combatir o que evitar o que cancelar o que no pensar en algo, lo aceptamos y lo observamos, es el momento en que ese algo está frente a nosotros y podemos por fin entender el porqué. De hecho, cuando empiezas a hacer esa técnica que al principio te parece absurda, pero con el tiempo te va a cambiar la vida, cuando empiezas a hacer esa técnica, empiezas a ver por qué pasa algo, por qué estoy deprimido, qué es la verdad, cuál es la razón de verdad que ha desencadenado todo este estado de mal humor. A lo mejor uno piensa que es porque lo despidieron del trabajo y no, y raiga en algo que pasó mucho antes o en otra vida o no se sabe qué, pero el cuerpo y la cabeza y todo empieza a alinearse en la verdad. Y cuando hay la verdad, hay la superación. Así que es muy poderosa esta técnica. Para dar un ejemplo simple también de cómo usarla, si uno, por ejemplo, le da con el pie a algo, un golpe, y siente dolor, no ir enseguida a intentar de masajear o intentar de no sentir el dolor. Lo contrario, aceptar ese dolor, quedarse quieto, respirar y sentir que el dolor se expande en el cuerpo, se expande en el pie, se expande en la pierna, porque es a través de esa expansión del dolor y de no contraer el músculo, sino de relajar el músculo, que el dolor llega a su punto máximo y después desaparece. Es increíble, pero funciona así. Así mismo como el frío. Lo dicen los que viven en los países muy fríos. Cuando hay el frío, frío, no tienes que contraerte para resistir el frío. Es peor. No, tienes que respirar y relajar, dejar que el frío entre porque es así como el frío se va. Así que el dejar ir, la aceptación, es una técnica fantástica y fundamental para superar la depresión. El doctor Hawkins da un tip más que puede ayudar muchísimo, que está en la glándula timo. La glándula timo se encuentra ahí más o menos donde las clavículas se van uniendo y es un punto que si uno le da unos golpecitos así, lo puede hacer cada día y usarlo mientras a lo mejor estás intentando aceptar alguna emoción negativa o cualquier cosa, vas dándole unos golpecitos y esto reactiva ese punto de la glándula y hace que todo el sistema inmunitario, porque es una glándula que está conectada con el sistema inmunitario, se reactive y de esa manera, como decir, mejora la posibilidad de superar rápidamente un estado de tristeza o de angustia o de ansiedad. En fin, ¿cómo superar la depresión? Lo primero que hay que hacer es entender de estar deprimido, aceptarlo, observarlo,
entender que no somos nuestro sufrimiento, no somos nuestros pensamientos, que es algo que nos está pasando, pero nuestro ser es algo mucho más grande. Y de ahí poner en práctica todas las formas que los varios médicos ya aconsejan, físicas, mentales, psicológicas, alimentares y todo lo que sea necesario para ir mejorando de a poco nuestro estado, ir a un estado vibratorio más alto y de reconexión con la divinidad. Cuando a nivel espiritual reconectamos con la fuente divina, ya la tristeza y el sufrimiento se van disolviendo, porque te sientes unido con Dios, con el todo. Y eso es el secreto de la felicidad. Bueno, gracias por escucharme. Espero que haya sido útil este video. Los dejo los enlaces a los varios autores aquí abajo, así que puedan seguir buscando y encontrando vuestro camino. Un beso.